¿Por qué era importante el tabernáculo? El tabernáculo es el centro, el tabernáculo es el lugar donde te conectas con Dios y debes entender todas las diferentes piezas y cómo todas se unen. Sí. Y dentro del tabernáculo había algunos objetos muy importantes, pero uno en particular, muy importante. Háblanos de eso. Hay dos principales enfoques. El primero es el altar, del que hablaremos luego, pero el resto de todo el tabernáculo se centra en el arca. El arca del pacto. El arca del pacto. Donde la presencia de Dios moraba. Así es. Vaya. Entonces, el tabernáculo, antes del templo en Jerusalén, Nahum, que se volvió el centro de adoración, obviamente, lo que dices es que básicamente en Silo adoraban. Este era el lugar donde las personas venían a adorar al Señor. Y existía Silo cuando no existía Jerusalén. Nadie había dicho la palabra Jerusalén. Esto fue antes de Jerusalén. Era una ciudad jebusea que no le importaba a nadie. Silo era el enfoque y la capital de entonces. Silo era la capital de Israel, Nahum, impresionante. En el periodo previo a David, antes del rey David, ese era el lugar central e importante para Israel y el pueblo judío. El primer templo duró más de 400 años, el segundo templo 400 años. Silo es la capital por casi 400 años, son los tres grandes periodos de tiempo. ¿Y el tabernáculo, el lugar de reunión, cuánto tiempo estuvo el Arca del Pacto aquí? Por 369 años. Es mucho tiempo. Decir que esta ciudad es importante para la tierra de Israel, para el pueblo judío en la Biblia, Nahum, es decir poco, creo yo. Ahora pensamos en Josué, mencionaste al pueblo judío que llegó a la tierra. ¿Qué pasó aquí con Josué y las tribus de Israel? Todos se reunieron aquí en un momento muy importante. Háblanos de eso. Seguro. Primero, después de 40 años en el desierto, cruzaron por Jericó y por 14 años anduvieron errantes estableciéndose y al final llegaron aquí a dividirse y ver quién iría a los diferentes lugares. Aquí es donde las tribus de Israel se dividieron y donde la tierra básicamente fue dividida. Es correcto. ¿Cierto? Correcto. Vaya. Ahora, Silo obviamente tiene una gran historia bíblica y hablaremos más sobre Elí, Samuel, el profeta Samuel, Ana, hablaremos de todos ellos. Pero antes de llegar a eso, hoy en día, creo que una de las cosas impresionantes, un lugar en el nacimiento de la tierra de Israel, Nahum, como describiste, pero ahora el pueblo judío volvió a Silo. Háblanos de las grandes cosas que pasan aquí. Bueno, parte del renacimiento del país es volver a los lugares donde todo el país fue fundado, que incluye lugares como Silo. Hoy hay casi 450 familias. Están volviendo a crear lo que hubo aquí. ¿Hace cuánto tiempo estuvieron aquí? ¿Que 3,000 años? Más de 3,000. ¿Más de 3,000? Hace 3,300 años. Hace 3,300 años era una ciudad próspera en la tierra de Israel habitada por el pueblo judío. Sí, pero no era una capital moderna ni una gran ciudad. Era pequeña. Los sacerdotes y levitas vivían aquí. Todo el país venía aquí para las festividades y volvían a casa. Quiero hablar un poco del profeta Samuel, quien nació aquí. Su madre Ana estuvo aquí, claro. Cuéntanos esa impresionante historia. Y mucho pasó, muchos de los eventos críticos pasaron aquí donde estamos parados. Sí, es una buena clave para entender lo que en verdad pasó en el tabernáculo. Si ves a los dos principales conectados a Silo, Samuel y Ana. Sí, Samuel es parte de la misma tradición que Moisés. Moisés entra al tabernáculo, donde habla Dios con él, de donde escucha que viene la voz de Dios, de los dos querubines, los dos ángeles sobre el arca. Sí, Samuel igual. Él obtiene su primera profecía aquí en Silo, donde, junto al arca, Moisés y el arca y Samuel representan a Dios hablando al hombre. Y Samuel obviamente tuvo un papel muy importante en la vida del rey David y de Saúl. Sí. Por otro lado está Ana, una mujer muy inusual. Su esposo se casa con una segunda esposa. Eso no pasa tan seguido porque él intenta darle hijos. Si no tienes hijos hoy, adoptas uno. Y pasa que cuando adoptas, logras concebir de inmediato. Y Ana no podía tener Ana era hijos. estéril, no tenía hijos. Es la misma idea. Él se casa con otra para tener hijos y ayudarle a Ana a tener hijos, pero no funcionó. Después de eso, Ana aún no tiene hijos. Ella va con Dios con esta increíble oración. Dios, me hiciste mujer, por favor, dame un hijo. Y Ana se vuelve maestra. ¿Cómo le pides algo a Dios? ¿Cómo te acercas a Dios? Ana clamó con toda su alma a Dios para tener un hijo, Nahum, y Dios no solo le dio un hijo, le dio al profeta Samuel como su hijo, y ella dedicó a Samuel al Señor. Muy impresionante. Entonces, ¿cómo terminaron las cosas en esa época aquí en Silo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con el tabernáculo? ¿Qué pasó con el Arca del Pacto? ¿Cómo dejó esta ciudad de ser el centro de adoración para el pueblo judío? Estalló otra guerra con los filisteos en un lugar llamado Afec, a media hora en auto al oeste de aquí. La guerra sale pésimamente, muchos mueren y alguien tiene una gran idea. ¿Cómo ganamos guerras en el desierto? Dios iba con nosotros. Así que volvamos a Silo, tomemos a Dios, tomemos la caja, la llevamos a la batalla, tomen el arca. Entonces llevaron el Arca del Pacto a la batalla. Sí, así fue. Fue una mala idea, claro. Dios no está en la caja, el arca no se mueve para hacer trucos mágicos, sino cuando Dios dice que se debe mover. Pero lo intentaron, la llevaron al sitio de la batalla. Fue un desastre total. Ahí es donde matan a ambos hijos de Elí, ahí es donde el arca es capturada por los filisteos.
Lo que pasa después es que los filisteos marchan colina arriba, llegan a Silo y lo queman por completo. Es el final de Silo como centro. Silo fue destruida y la revivieron un poco después, en el periodo del primer templo. Hubo otras comunidades aquí después. El tabernáculo nunca vuelve, deja de ser el centro, entonces va de un lado a otro hasta que David finalmente reúne todo en Jerusalén. Sí, todo se muda a Jerusalén. Qué impresionante historia hay aquí, Nahum. Me refiero a Samuel, Ana, a Elí, Josué, las tribus, el tabernáculo, el arca. Silo es un lugar especial. ¿Qué sigue? 450 familias viven aquí, la revivieron. ¿Qué sigue para esta Lo impresionante mismo que la ciudad? original. Silo era el lugar de preparación para ir a Jerusalén. Se está reconstruyendo la comunidad aquí, tal vez lo mismo que la comunidad anterior. De nuevo, se preparan aquí para luego subir a Jerusalén.